Buenas tardes. Vamos a comenzar con el desarrollo de la materia estadística 1 en la primera unidad. Vamos a desarrollar el tema inherente a los conceptos básicos de la materia, al concepto propio de la que es la estadística y luego los elementos con los cuales vamos a ir trabajando, a comenzar a trabajar para el desarrollo de los demás temas de la materia. En principio, ¿qué es la estadística? Bueno, la estadística tiene múltiples definiciones de diversos autores, pero podemos establecer que en concreto se puede ser definida como una ciencia, como un método científico, como una técnica, mediante la cual vamos a tratar de llevar adelante la recolección, la presentación, el análisis y la interpretación de información cuantitativa. Básicamente se trabaja en estadística con información cuantitativa, lo que serían variables, que posteriormente vamos a desarrollar en su concepto propio. En esto de establecer estos pasos para llevar adelante la aplicación de la estadística, como serían reunir o recopilar información, presentar, analizar e interpretar, estamos haciendo referencia básicamente a determinadas acciones que hacen a una de las ramas de la estadística. Entonces, otro aspecto a considerar es que la estadística tiene dos ramas bien definidas, que son llamadas como estadística descriptiva e inferencia estadística. La estadística descriptiva se ocupa de todo esto de presentar, organizar, analizar, interpretar información cuantitativa. Y la inferencia estadística se basa básicamente en obtener información de una población, información que represente esa población, información más reducida en cantidad, una parte representativa de esa población, para luego aplicar determinadas técnicas o métodos de inferencia y extraer conclusiones respecto de esa población o extender las conclusiones a esa población. Esto se hace generalmente bajo situaciones de incertidumbre, porque si no manejamos toda la población, estamos manejando una parte representativa, por lo tanto hay un proceso de incertidumbre intermedio que hace que introduzcamos determinados conceptos de probabilidad y de la teoría de probabilidad para el desarrollo de las técnicas propias de la inferencia estadística. Eso lo vamos a ver en su momento. Pero en definitiva tenemos dos ramas bien definidas de la estadística descriptiva y la inferencia estadística. ¿Cuáles serían las razones por las cuales aumenta la necesidad de estadística? Bueno, es muy natural hoy pensar en cuál es la causa por la cual la estadística se puede utilizar muchísimo en distintas áreas de conocimiento. Fundamentalmente el gran caudal de información que tenemos y el avance de la tecnología. La tecnología ha contribuido totalmente a la posibilidad de almacenar mucha información que se puede comunicar también por el efecto de la tecnología, se puede comunicar fácilmente a muchos individuos o empresas o organizaciones. En consecuencia, requiere obviamente toda esa información de análisis. Y bueno, la estadística contribuye fundamentalmente al análisis de información cuantitativa a este desarrollo. En lo que es el proceso de investigación, la estadística es una parte muy importante en el análisis de información cuantitativa, porque en un proceso de investigación habrá un problema o algún tema en particular que estudiar. Esto generará hipótesis sobre la situación particular que se pretende analizar. Se diseñará el proceso de investigación, la recolección de información, cuál es la información que se requiere para llevar adelante todo este estudio, y luego se hará la recolección, el análisis de los datos que recolectemos se realizará mediante la aplicación de estadística. Y luego, en base a ese análisis, se obtendrán conclusiones que dan respuesta a las hipótesis. En consecuencia, en este circuito en el cual la estadística interviene, lo que rescatamos es que la estadística es importante cuando tenemos un proceso de investigación cuantitativa.
y es muy importante porque permite analizar la información cuantitativa para extraer conclusiones y extender esas conclusiones a las hipótesis planteadas. En el paso donde se diseña la forma de recolectar la información, existe la posibilidad de llevar adelante distintos tipos de estudios. Los tipos de estudios exploratorios, observacionales, entrevistas o grupos focales, digamos que apuntan más a información cualitativa. Pero aún cuando podamos obtener información cuantitativa de estudios exploratorios, esta metodología no se basa en selecciones aleatorias, sino que se basa en procedimientos preestablecidos para analizar determinados puntos específicos. Los grupos focales se organizan con un grupo de personas que han sido seleccionadas por la situación que se pretende estudiar, que no representan al total, porque no ha sido una selección aleatoria. Simplemente se focaliza sobre ese grupo de individuos para hacer un análisis en particular. Las entrevistas están dirigidas hacia determinadas personas por el tema de que se trata, y los estudios observacionales se dirigen a determinados documentos o a determinados análisis específicos que no responden a un muestreo preestablecido. Los estudios descriptivos y confirmatorios, sin embargo, responden a una muestra diseñada de forma aleatoria o no aleatoria, pero un diseño que permita la obtención de información para un análisis de modo tal que esa información sea lo más representativa posible del total de elementos a considerar en el estudio. Experimentales son aquellos que se refieren a diseños experimentales, como se aplican en la agronomía, en las ciencias naturales, en biología, y los relevamientos muestrales fundamentalmente de ciencias sociales, diseños de muestreo que apunten a la obtención de una muestra representativa de la población, y ese subconjunto de elementos es analizado con la finalidad de extender las conclusiones hacia la población. Ese conjunto de elementos será más eficiente en su respuesta y en este estudio en la medida que sea más representativa de la población y el muestreo sea lo más aleatorio. Aquí tenemos en la página 12 del material de estadística, la actividad 1, en donde sugiere que en cada uno de los siguientes casos defina la población y clasifique el tipo de estudio de acuerdo a sus objetivos. Por ejemplo, la encuesta permanente de hogares se realiza 2 veces al año en base a una muestra representativa de hogares de las principales ciudades del país. Hasta ahí podríamos decir que la población objeto de estudio son todos los hogares del país. Hogares del país. El objetivo de la misma consiste en describir la situación de empleo y la comparación de situaciones de desempleo entre ciudades y entre periodos en los cuales se realiza la encuesta. Bien, si nosotros tenemos que considerar el tipo de experimento, el tipo de estudio que se aplica en este caso, no queda ninguna duda de que se trata de estudios descriptivos, y dentro de ellos lo que sería relevamiento muestral. Claramente lo dice en el enunciado que se toma una muestra representativa de hogares de las ciudades principales del país, por lo tanto estamos en presencia de un estudio descriptivo, relevamiento muestral. Y la población objeto de estudio, dijimos, son todos los hogares del país. El departamento de compras de una fábrica de tractores ha encarado el estudio de la duración de las baterías que compra a 3 proveedores con el fin de mejorar la calidad de sus productos, en base a un plan de calidad total. Para ello solicita una muestra de 10 baterías a cada uno de los proveedores, cuidando que todas las baterías tengan exactamente las mismas características de funcionamiento. ¿Cuál sería la población? Estaríamos hablando de todas las baterías fabricadas por esta empresa. Todas las baterías fabricadas por esta empresa. Si quieren controlar el funcionamiento de las baterías, toman una muestra de 10 baterías de cada uno de los proveedores del departamento de compras de la fábrica de tractores
el estudio de la duración de las baterías que compra a 3 proveedores. Claro, la duración de baterías que compra a los proveedores. Las fábricas de tractores. Entonces, todas las baterías que se compran en la empresa son llevadas al Departamento de Investigación y Desarrollo de la fábrica, donde se han implementado una serie de test de durabilidad apropiada. Todas las baterías son sometidas a los mismos test, bajo las mismas condiciones. Al finalizar se anota una cierta medida de durabilidad, que luego, bueno, si el muestreo se hace mediante 10 baterías seleccionadas de cada uno de los proveedores. Esa es la muestra. La población son todas las baterías que ingresan a la empresa. Y lo que se está estudiando es la durabilidad de esas baterías, el tiempo de duración de esas baterías, a través de test, pruebas, lo que corresponde. En consecuencia, el tipo de estudio es descriptivo y la forma de relevamiento muestral. ¿Sí? Porque no es un experimento, no se ha establecido un experimento en particular para llevar adelante la investigación. Bien, esto es nada más que modo de ejemplo con la finalidad de que ustedes trabajen tratando de identificar en situaciones reales un poco estos conceptos que estamos plasmando. Vamos a los de acá, lo básicamente, digamos, muy importante para el desarrollo que estamos realizando es el estudio de las ramas de la estadística, tener en claro esto, y para llevar adelante un proceso de desarrollo de estadística, vamos a trabajar un poquito sobre los conceptos básicos. Los conceptos básicos son aquellos conceptos a los cuales nos referimos cuando utilizamos cierta terminología y que implícitamente tiene una interpretación en términos estadísticos específica de la materia. Digamos que uno de los conceptos básicos es la población y muestra. Población y muestra es un concepto contrapuesto, es un concepto considerado como básico. La población se refiere a todos aquellos elementos que deben ser estudiados y que forman parte de un problema que se pretende resolver. La muestra es una parte representativa de esa población. Es una parte representativa de ese conjunto de elementos que deben ser estudiados, analizados para llevar adelante un objetivo de trabajo de una investigación o de un análisis. Entonces la población es el total de elementos sobre los cuales se va a llevar a cabo la investigación y la muestra es una parte representativa de ese total de elementos. La idea de muestra representativa o parte representativa se refiere básicamente a que si nosotros tomamos una población que tiene, como estamos observando acá, distintos elementos, los autitos de distintos colores son los distintos elementos, lo ideal es que en la muestra tengamos representantes de todos los elementos de la población. Entonces, esa muestra es representativa, porque está formada por elementos que representan a cada uno de los distintos tipos de elementos que tenemos en la población. ¿Sí? Tenemos autos negros, un auto negro, tenemos autos amarillitos, un auto amarillo, tenemos autos verdes, tenemos autos azules, tenemos autos rojos, tenemos autos marrones. En consecuencia, se ha tomado un elemento o dos elementos que representen efectivamente a todos los elementos de la población. En la muestra están representados todos los elementos de la población. Y esa es la idea de representatividad de la muestra. Tratar de reducir la cantidad de elementos a observar, porque no vamos a analizar la población, pero en esa reducción incorporar a todas las distintas posibilidades de elementos que tenemos en la población. Volviendo acá, tenemos el concepto de parámetro y estadístico. Es un concepto que hay que aceptarlo como tal. O sea, sí o sí, parámetro es parámetro, estadístico es estadístico. ¿Cuál es la idea del parámetro? La idea del parámetro es que se refiere a todas las medidas que se calculan sobre la población. Medidas estadísticas que calculemos sobre la población se denominan parámetros. Y las medidas estadísticas que se calculan sobre la muestra, aunque sea la misma medida, se llama estadístico. Incluso tienen distinta simbología. El parámetro tiene la particularidad de ser único, por lo cual el parámetro es un solo valor, asume un único valor. El estadístico
no es único. Depende de la muestra que se haya extraído. Como de la población podemos extraer varias muestras de igual tamaño o de distinto tamaño, pero si eso tenemos que es nuestra población y hemos extraído esta muestra, podemos extraer otra y otra y otra muestra más con la misma cantidad de elementos quizá, pero que no van a ser los mismos elementos que hemos seleccionado. Entonces, en cada muestra se incorporan elementos distintos. Puede haber, en cada muestra se incorporan elementos distintos. Puede ocurrir que si nosotros trabajáramos con todos los elementos de la población, siempre en cada muestra podemos tener repeticiones, pero podemos trabajar sin repeticiones, sin incorporar nuevamente estos elementos a la población. No obstante, en cada muestra vamos a tener diversidad de elementos diferentes. Entonces eso hace que el resultado de aplicar determinadas medidas sobre la muestra nos va a dar en función de la muestra seleccionada. Por lo tanto, el estadístico es una función de la muestra, de las observaciones muestrales, y el parámetro es un único valor que se calcula con la población, porque la población en sí misma es única. Entonces el estadístico se lo denomina estadístico y tiene el significado de una variable aleatoria, porque se piensa en muestreo aleatorio, pero es una variable, y el parámetro es único. Es un valor constante para cada población. A su vez, ya sea una población o una muestra, nosotros tenemos cada elemento de la población. La población se compone de elementos. La muestra se compone de elementos que han sido extraídos de la población, pero a su vez tiene un subconjunto de elementos. Entonces, cada uno de los elementos individuales de la población o de la muestra se denomina unidad de observación. Unidad de observación, unidad elemental. En consecuencia, estas unidades de observación o unidades elementales son las que vamos a observar, el individuo que vamos a observar, el elemento que vamos a observar, para obtener la información o el dato. Si consideramos, por ejemplo, una persona y le preguntamos cuál es su ingreso, el dato es el ingreso que esa persona declara. En esto, la unidad de observación es la persona, y el resultado de observar o de recopilar su ingreso es el dato. Si en lugar de tomar el ingreso de una persona, tomamos el ingreso de 100 personas, ese ingreso va a ser un dato que varía de una observación a la otra. Y ese dato que varía de una observación a la otra es lo que constituye la variable. Entonces la variable sería una característica observada sobre la población, sobre una característica observada sobre la unidad de observación. Entonces cada variable es una característica observada sobre la unidad de observación. Puedo observar el ingreso, puedo observar el trabajo que desarrolla, puedo observar el nivel de estudios alcanzado. Entonces, en cada una de esas características que estoy observando, estoy generando una variable. Esa variable que estoy generando se compone del dato que proporcionó cada elemento observado, ya sea en la muestra o en la población. Entonces llegamos al concepto de variables. Cada una de las características que observamos sobre la unidad de observación constituye una variable cuando se conforma para el conjunto de elementos observados. En esta diapositiva, lo que he transcrito es algo que se encuentra en la página 5 del material teórico. En esa diapositiva tenemos un esquema donde se ilustrarían los conceptos que hemos definido, la estadística descriptiva y la inferencia estadística. La estadística descriptiva con su análisis, interpretación, presentación, usando la población, de la cual si aplicamos medidas tenemos parámetros. Si tomamos una muestra de la población, aplicando medidas tenemos estadísticos. Tanto sean parámetros como estadísticos, nos van a servir para el proceso de inferencia estadística.
porque usamos los parámetros para estimarlos, para averiguarlos, para indagarlos, y utilizamos los estadísticos para llevar adelante el procedimiento de inferencia estadística, que está todo basado en la teoría de probabilidad, porque se realiza en situaciones de incertidumbre en virtud de que no conocemos a toda la población. Bien, con esto terminaríamos nuestra clase, primera clase, y lo que vamos a hacer ahora es este pequeño ejemplo antes de terminar, donde se pretende realizar un estudio sobre el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, para el cual se especificaron las variables que se detallan a continuación. Si quiero estudiar rendimiento académico, tenemos el rendimiento académico en sí, que es el promedio, el avance y demás cuestiones, índices que evalúan el desempeño del estudiante, pero tenemos a su vez, podemos tener otras variables que pueden contribuir a un mejor estudio del desempeño. Entonces se pregunta al estudiante una serie de cuestiones, dentro de las cuales se obtiene información del estudiante de las fichas que tenemos en las universidades, en la facultad. Universidad Nacional de Córdoba no dice que sea una facultad, tendríamos que definir la población objeto de estudio de la Universidad Nacional de Córdoba. Podría haber sido una muestra de estudiantes de cada una de las facultades, con lo cual tendríamos un muestreo realizado, un diseño experimental basado en muestreo, pero las variables, las características de los estudiantes que hemos relevado, que hemos logrado, ya sea a través de los datos registrados en la facultad o de cualquier otra forma, tenemos entonces que son sexo, que varón mujer, modalidades secundario, humanidades, ciencias económicas, técnico, trabajo del padre o de la madre, cuenta propia, cuenta ajena, profesional independiente, profesional dependiente, empresario, nivel de estudios alcanzado por el padre o la madre, tomar el de mayor jerarquía, primario, secundario, terciario, universitario, trabajo del estudiante, sí, no, o sea, en caso de respuesta afirmativa, horas de trabajo diarias, menos de 4 horas, entre 4 y 8 horas, más de 8 horas, relación con la carrera, sí, no, gasto anual en material de estudio, una cifra que puede ser hasta 200, entre 200 y 300, etc. Cantidad de visitas a internet que realiza semanalmente por razones de estudio. Y acá pondrá una cifra, una cantidad, un número, que refleja la cantidad de visitas a internet que hace por razones de estudio. Bueno, acá nosotros tenemos que definir la población a estudiar, explicar cómo sería la muestra en la situación propuesta, definir la unidad de observación, y clasificar las variables de acuerdo a sus naturales. Entonces, si pensamos en la naturaleza de las variables, las variables, ¿cómo se las va a clasificar? Bueno, según su naturaleza, las variables pueden ser cuantitativas o cualitativas, dígito continuo. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué significado tiene esto? Una variable es cuantitativa cuando solo puede expresarse numéricamente, pero ese número está reflejando una medición o un conteo. Si el número refleja un conteo, es discreta. Si refleja una medición, es continua. Por ejemplo, discreta sería la cantidad de materias aprobadas. Y la continua sería el promedio secundario. ¿Por qué el promedio sería una variable continua? Porque el promedio surge de un cálculo, o sea, sumar las notas alcanzadas dividido la cantidad de materias rendidas, y ese promedio es una cifra, que no necesariamente es un valor entero, que es una cifra que surge de una medición o de una operación matemática. Cualitativa, cuando la variable no refleja una cantidad numérica en sí misma, sino que refleja una cualidad. Por eso es cualitativa, cualidad del individuo. Esa cualidad puede ser el país de origen, el color de cabello, puede ser el tipo de estudio, el estudio alcanzado. Existen múltiples preguntas, las cuales dan origen a una respuesta cualitativa, ¿no? Una cualidad que tiene el individuo. Bueno, según el papel que desempeñen en la investigación, en su rol, en la relación funcional que tienen, puede ser independiente, dependiente de control, quizás sea un poco más difícil hacer referencia a esto, pero digamos que
el promedio del estudiante puede depender de los estudios que han realizado sus padres, de si trabaja o no trabaja, de si costea sus estudios con su propio ingreso o con ingresos de sus padres. Entonces existen muchas otras variables que pueden influir en una, entonces allí se establece una relación en donde el promedio es independiente, el promedio es dependiente y las otras variables son independientes al definir esta nueva variable. La escala de medición, esto sí es muy importante. Escala de medición, tenemos escala de medición ordinal, nominal, intervalar o de intervalo y razón. La escala ordinal se refiere a una orden o jerarquía del elemento en el conjunto. O sea, la categoría tiene una determinada jerarquía. Por ejemplo, nivel, todo lo que sea nivel de estudios, nivel socioeconómico. Entonces ya hay una jerarquía que establece el nivel del individuo. Nominal es cuando no existe jerarquía, o sea, todos los estados civiles, ya sea casado, divorciado, viudo, soltero, son todos de la misma jerarquía. No jerarquiza el hecho de ser casado, soltero o viudo. La escala de intervalo es la que generalmente tiene al 0 como un valor numérico en la escala que no significa el valor 0 en sí mismo. O sea que la escala de intervalo o intervalar es aquella donde las magnitudes numéricas no reflejan el significado de las magnitudes en sí mismas con relación a su distancia al 0. No existe el 0 en la escala como valor o punto de pico de distancia. Y la escala de razón, digamos que son todas aquellas escalas numéricas que manejamos habitualmente y que se refieren a magnitudes numéricas cuya distancia al 0 está indicando efectivamente la importancia de la magnitud. Por ejemplo, si tenemos un ingreso de 100 a un ingreso de 200, la distancia al 0 es la que refleja la magnitud del ingreso y 200 es más que 100. Si, por ejemplo, la temperatura es de 0 grados, estamos en presencia de una situación donde hace mucho frío, pero si tenemos 10 grados, tenemos un poquito más, si tenemos 10 grados bajo cero, tenemos un poquito menos, pero existe otra escala que determina que ese punto tiene un valor diferente y es lo mismo. ¿A qué me refiero? El 0 en la escala de temperatura no refleja que no hay temperatura. Está reflejando que hace una temperatura tal que con otra escala está la medida con otro valor, pero que no significa bajo ningún concepto de que no existe temperatura. Quien gana 0 pesos no gana nada. Una temperatura de 0 grados no significa que no existe temperatura. A eso me refiero cuando el 0 indica magnitud numérica. Intervalo, el 0 no tiene magnitud numérica. Razón, el 0 sí tiene magnitud numérica, o sea, está reflejando magnitud numérica en el sentido de que la distancia al 0 muestra un valor numérico que tendrá importancia de acuerdo a esa distancia. Bueno, con esto entonces, ¿qué nos quedaría hacer? ¿Qué sería para ustedes pensar en que el individuo es varón o mujer? Aunque le pongamos el número 1 o el número 0, son cualidades del individuo. En consecuencia, es cualitativa. Y la escala de medición es nominal. La modalidad de secundario, humanidades, ciencias económicas, técnicos. ¿Tienen nivel esto? No tienen nivel. O sea que la escala de medición es nominal. Y la variable, modalidad de secundario, es cualitativa. Bien. Si pensamos en el gasto anual en material de estudio, ¿qué es lo que está pasando allí? Tenemos una magnitud numérica, en consecuencia, el resultado va a ser un número. Que esté establecido en estos segmentos no significa que el valor numérico no sea tal. En consecuencia, consideramos que esta variable es cuantitativa. Continua, ¿por qué? Porque el gasto, el ingreso y todo lo que tenga que ver con unidad monetaria no tiene un valor entero.
es una medición del valor de un determinado bien, es la medición del servicio o la actividad que desempeñamos. En consecuencia, no es un valor entero. Todo lo que tenga que ver con unidad monetaria es cuantitativo continuo. Puede asumir cualquier valor. Depende muchas veces del tipo de unidad monetaria con que nos manejemos, porque habitualmente a veces trabajamos con centavos, a veces no, a veces sí. Bueno, en definitiva, nuestra moneda tiene centavos y todas las monedas lo tienen. En consecuencia, estamos hablando de una variable cuantitativa continua. Puede asumir cualquier valor en el eje real, porque en definitiva es una medición de algo. La cantidad de visitas a Internet que realiza semanalmente, esa es una variable ¿de qué tipo? Cuantitativa, porque es cantidad. Cuenta la cantidad de visitas que realiza semanalmente por razones de estudio a Internet. Entonces, contó 2, contó 3, contó 5, no puede contar 5,5. O sea, está contando valores enteros naturales. En consecuencia, el conteo da lugar a valores enteros y naturales, lo cual la variable es cuantitativa discreta. La escala de medición, tanto de esta variable como de la anterior, gasto y cantidad de visitas a Internet, es una escala de razón. ¿Por qué? Porque si el individuo hizo 2 visitas, si otro individuo hizo 7 visitas a Internet, por razones de estudio, el que hizo 7 visitas hizo más que el que hizo 2, porque la magnitud o distancia al cero de la escala tiene valor contrario. Bueno, con esta idea cerramos esta clase, en la cual tenemos que rescatar fundamentalmente esos conceptos básicos, trabajarlos, entenderlos, tratar de idealizar en nuestra mente ejemplos en los cuales aplicaríamos esos conceptos básicos y resolver las actividades que se mencionan. En la unidad 1 del aula virtual, bajo la forma de carpeta 1, allí van a tener esta clase teórica y van a encontrar también una actividad adicional donde tienen 2 casos en los cuales ustedes tendrían que aplicar todos estos conceptos para resolverlos. Los invito a que lo resuelvan y las dudas veremos cómo las resolvemos y las soluciones se les proveerán también en esa carpeta posteriormente. Gracias por su atención, que tengan ustedes muy buenas tardes.